Buen día chicos, cordial saludo. Espero que estén todos bien en el día de hoy. Eh, en el día de hoy vamos a trabajar el siguiente tema, relaciones entre parejas de ángulos. Entonces se dice que en este tema eh, es muy esencial en geometría. Entonces tenemos que en casi todas las figuras geométricas donde intervienen rectas aparecen ángulos, los cuales es posible relacionar en cuanto a sus dimensiones y posición en el plano. Entonces, entre así, dos ángulos pueden ser complementarios, suplementarios o adyacentes. Entonces tenemos los ángulos complementarios. ¿Cuáles son estos ángulos? Son dos ángulos, son complementarios si la suma de sus medidas es 90 grados. Aquí tenemos el ángulo beta y aquí tenemos el ángulo alfa. El ángulo beta vale 20 y el ángulo alfa vale 70. Entonces la suma de estos dos ángulos, alfa y beta, es igual a 90. Entonces, si es igual a 90, se dice que son complementarios. Aquí ahora luego tenemos los ángulos suplementarios. Se dice que dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Aquí podemos ver que estos ángulos son suplementarios y que este ángulo con este, al sumarlo, da 180. Entonces, si la suma de estos dos ángulos es igual a 180, se dice que son ángulos suplementarios. Ahora luego siguen los ángulos adyacentes. Se dice que dos ángulos son adyacentes si los ángulos adyacentes son suplementarios. Entonces dice que estos ángulos de acá, el ángulo BOC y el ángulo AOB, estos son adyacentes y a la vez son suplementarios. Entonces, estos ángulos, como la medida de estos ángulos es igual a 180, entonces también son adyacentes. Entonces se dice que OB es el lado común entre estos dos ángulos y que COA son colineales, es decir, que esto está en la misma recta. Entonces, esto quiere decir que es un ángulo adyacente. Entonces, como hemos visto anteriormente en la clase pasada, hablamos de rectas secantes y las rectas paralelas. Sabemos que las rectas pueden ser secantes si se cortan en un punto o paralelas que no se cortan nunca, o sea, que no se tocan. Entonces se dice que dos rectas secantes se cortan en un punto. Aquí tenemos esta recta AB y esta recta CD. eh, y está cortada por un punto de intersección E. Entonces, estas rectas al cortarse forman unos ángulos. Aquí tenemos un ángulo, aquí tenemos otro ángulo, aquí tenemos otro ángulo y acá tenemos otro ángulo. Entonces, esto lo vamos a ver ahora en los ángulos opuestos por el vértice. Entonces se dice que estos son ángulos formados por dos rectas. Aquí está una y aquí está la otra recta, que se cortan en un punto, que el punto este se llama vértice. Y los ángulos que son opuestos, por ejemplo, estos ángulos que están en salmón son opuestos y son iguales. Y este ángulo que están acá también son opuestos y son iguales. Entonces quiere decir que este ángulo alfa es opuesto con el vértice con beta. Y esto quiere decir que este ángulo delta es opuesto con el vértice con este, creo que es phi, con phi. Entonces se dice que si el ángulo alfa, este, mide 110 grados, entonces el ángulo beta también mide 110 grados. Si el ángulo eh, delta mide 70 grados, entonces el ángulo phi también mide 70 grados. Entonces, esto es porque son ángulos opuestos por el vértice. Ahora luego vamos a mirar el siguiente ejemplo. Tenemos el ángulo A, B y C y tenemos la medida de un ángulo que es 40. Entonces, se puede decir que este ángulo 40 es opuesto por el vértice con B. Entonces B también mide 40
grados. Entonces dice como B es opuesto por el vértice a 40, entonces el B también mide 40 grados. Entonces, como los ángulos BC son ángulos que miren, aquí está una recta y se dice que estos ángulos adyacentes, entonces son suplementarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si este mide 40, entonces esto todo puede medir 180 grados. Entonces vamos a encontrar el suplemento de esto para hallar el ángulo C. Entonces todo este ángulo de acá mide 180 grados y tenemos el ángulo B que mide 40. Entonces lo que vamos a hacer es sumar, restarle 180 menos el lado B, que viene 140. Entonces 180 menos 40, aquí como nos muestra, es igual a 140. Entonces el ángulo C es igual a 140. Entonces, como el ángulo A es opuesto por el vértice con C, ese ángulo también mide 140. Entonces, C y A son iguales. Y B y este ángulo también, me imagino que este ángulo es D, también son iguales. Entonces, bueno, luego de haber visto el video, van a proceder a realizar las actividades muy fácil, con lo que anteriormente se explicó y pueden resolver estas actividades. No sé, cualquier duda